Presenta el siguiente programa Banco República. Conoce más en brow.com.uy. Presenta Claro Empresas para sus servicios de valor agregado, Clock, flota satelital y Microsoft 365. Contactate al 0800 8899. Bienvenidos una vez más a Empresarios de Acá. Siempre es un placer recibirlos por la pantalla de NSTV. También nos pueden encontrar en nuestro canal en YouTube. Hoy vamos a hablar de las salas de cines, las demandas de los contenidos de cine en la era on demand y cómo viene esta industria en nuestro país. Algunos de los temas que vamos a conversar con Mariana Chango, que es CEO de Live Cinemas. También vamos a tener nuestro espacio Finanzas Claras y vamos a conversar sobre los creadores de consenso y el impacto en los mercados financieros, el tema que vamos a desarrollar con Michelle Baumstein, que es analista justamente de mercados financieros. Voy a tomar asiento a recibir el primer entrevistado del día de hoy y ya veremos. Bien, comenzamos Empresarios de Acá con Finanzas Claras y recibimos a Michelle Baumstein, analista de mercados financieros. Bueno, Michelle, muchas gracias por estar aquí en Empresarios de Acá. Bueno, gracias a ti, ¿cómo estás? Bien, todo bien. Bueno, lo anunciamos al comienzo del programa, ¿no? Y lo titulamos Los creadores de consensos y el impacto en los mercados financieros. Bueno, ¿de qué se tratan estos creadores de consenso? Bueno, sí, es interesante, es una precaución. Más que todo, la mayoría de los inversores se guían por lo que, por supuesto, lo que dicen sus asesores, pero también los medios, leen en internet, noticias, cosas. Entonces, en función de eso, toman sus decisiones. Es importante saber que existen grandes jugadores que tienen posibilidad de mover los mercados, de incidir en las decisiones, que en general son los grandes bancos, grandes fondos de inversión, que cuando ellos opinan, cambian las opiniones o sesgan las opiniones de los inversores hacia un lado o hacia otro. Y allí un poco, digamos, cómo se observa desde el punto de vista del análisis, ¿no? Ese impacto, bueno, después veremos qué precauciones tomar, ¿no? Pero un poco digamos, en los hechos, ¿no? ¿Qué es lo que sucede? Bueno, creo que lo mejor es verlo con un ejemplo. Desde principio de año, febrero-marzo, hubo grandes instituciones fogoneando, insistiendo, asustando del gran drama de la inflación que se venía en Estados Unidos, que implicaría una violenta suba de tasas de interés, que la economía no iba a funcionar con una aparente fuera de control inflación, que los mercados iban a caer, que la Reserva Federal estaba perdiendo credibilidad, y todo ese tipo de noticias lo que generó fue pánico. Obviamente la Reserva Federal intervino, empezó a tomar medidas contractivas de la política monetaria para atacar el tema de la inflación, pero los mercados sobrereaccionaron, todo cayó, acciones, materias primas, bonos, incluso mucha gente que tenía bonos del gobierno americano, que es riesgo cero, vieron que de la nada le cayeron 16%, nadie entendía por qué. Pero eso fueron ventas en pánico. ¿Por qué? Porque cuando son ese tipo de instituciones que tienen credibilidad, es natural que las masas, el grupo, la enormidad de inversores lo sigan. Entonces, si esas instituciones dicen cuidado, la gente sale a vender. Lo que sucede es que todas estas instituciones tienen sus posiciones. Entonces, ellos saben que cuando hablan que el mercado somos todos, vamos hacia un lado y hacia otro. Entonces, es muy difícil de probar, pero muy verídico en lo que hacen es toman su posición, hablan y en función de lo que dicen, saben cómo va a reaccionar el mercado. Es una forma de manipular el mercado. Entonces, cuando entramos en pánico, no miramos números, no miramos nada, queremos vender. De la misma forma que cuando esas noticias pueden entrar del modo codicia, es decir, hay que comprar porque es barato comprar, no miramos números y salimos a comprar. Entonces, lo que ha sucedido fue eso. En ese momento las posiciones eran contrarias,
incidieron en el mercado y tenemos casos como fue que en el primer semestre del año Brasil subió un 40% el Bovespa. Después fueron cambiando las noticias, los datos que se fueron conociendo, pero sobre todo las noticias, de estar un más 40 pasó a estar a un menos 3, y de un menos 3 ahora en agosto estamos a un más 18. Entonces, si tomamos ese espacio temporal que pasó todo eso, no hubo cambios sustanciales, estructurales, radicales que hagan que se haya movido tanto. Desde el cielo al infierno y del infierno al cielo. Pero ¿qué sí hubo? Hubo una serie de información sobre las tasas de interés, sobre las expectativas de inflación creadas por estos generadores de consenso que hacen que el público se mueva para un lado y para otro. Y allí, Miguel, preguntarte, ¿no? Por supuesto, ¿en qué situación estamos hoy? ¿No? Porque esto fue muy, muy opinado, muy difundido a principios de este año, pero en esta ya segunda mitad, ya pasada del año, ¿en qué situación estamos? Bueno, desde mi punto de vista, termino con un mensaje auspicioso, es que primero, en cuanto a la precaución de seguir las noticias al pie de la letra, aquellas personas que hayan tomado la decisión de decir, bueno, me bajo y espero a subirme cuando se tranquilice, perdió mucho más de lo que venía antes, porque la verticalidad con lo que se mueve no da tiempo a hacer nada. Entonces, en segundo término, lo que está pasando es que los fundamentos, la economía, los números verdaderos están empezando a mostrar que la inflación en Estados Unidos hizo un techo, empezó a dar signos de desaceleración. Vemos que la inflación se está desacelerando, el crecimiento se está desacelerando, pero no se habla de recesión. Y es la mejor combinación para los mercados financieros, y estamos viendo que las acciones y los bonos especialmente están configurándose en un mejor escenario para terminar un fin de el año en una forma bastante alcista. Sobre todo estas grandes caídas que hubo, el inversor debe tratar de pararse del otro lado, aunque sea que tenga pérdidas, y dice, bueno, de todo lo que cayó, por ahí es momento de cambiar o entrar. Que creo yo que, por ejemplo, el mercado de bonos corporativos de alta calidad es un muy buen punto de entrada ahora, porque primero tiene mucho que ver con el perfil de inversor uruguayo. Segundo, durante mucho tiempo no daban intereses porque estaban muy caros. Entonces, ahora tienen intereses, una rentabilidad atractiva y con un potencial de suba de precio mayor aún, porque los futuros de las tasas de interés muestran que a partir del año que viene ya empezarán a bajar. Bien. Y los formadores de consenso que venían asustando de que las tasas iban a subir al infinito y la inflación iba a subir al infinito, hoy muchos de ellos desaparecieron. Bien, lo que es auspicioso también para después un panorama de la economía real. Exactamente, todo eso al final la economía real termina plasmándose lo que decimos. Entonces, los mercados financieros y la economía real son dos caras de la misma moneda, que está distorsionada por estos ruidos que uno mira en la noticia del día o la noticia de la semana. Lo que pasa en el intradiario es indescifrable, pero por eso uno tiene que filtrar, tomar distancia y en función de eso después decidir. Bien, clarísimo como siempre. Michel Bomstein, analista de mercados financieros aquí en el espacio de Finanzas Claras del programa. Bueno, muchas gracias y te esperamos en otra oportunidad. Vale, sin duda que sí. Gracias a ti. Bien, nosotros nos vamos a la pausa y enseguida regresamos. Betel, única cadena de centros de estética y spa del Uruguay. Estudios Bet, la consultora de franquicias líder en Uruguay. Conozca la manera más segura de expandir, desarrollar e internacionalizar su negocio. Estudios Bet, líder en franquicias en Uruguay.